Quiero iniciar contándoles una anécdota de esas de terror. Una de esas historias que uno a veces vive en la vida y que uno dice, yo no quiero repetir otra vez este episodio harto que tuve que vivir. ¿Alguna vez han tenido una historia así? ¿Cierto que sí? Pues quiero contarles que una vez, hace muchos años, no mentiras, tampoco muchos, pero sí fueron muchos años. Mira, que no, hijo, es re viejo. No, tampoco. Pero el punto es que sí, hace bastantes años, estando en una iglesia, imagínense, estábamos en una iglesia y estábamos plantados y estábamos buscando el servicio y formándonos y todo el tema y haciendo amistad, porque uno en las iglesias quiere hacer amistades, como decía Angie, creo, o María Alejandra al principio de la reunión. En las iglesias necesitamos conectarnos con las personas. De hecho, eso es parte de la muestra del amor de Dios en su casa, el que nos podamos conectar con los demás. Y nos hicimos amigos. Nosotros teníamos una pareja que algunos ya conocen, que son Cata y Harold, que son de nuestra familia, y eran también muy amigos de nosotros, y nos hicimos amigos de otra pareja, y resulta que esa otra pareja, él era médico, y nosotros, uy, buenísimo, nos hicimos amigos de un médico, entonces ya hay la EPS, de vez en cuando pasa como para confirmar nomás. Y entonces nosotros, buenísimo con este amigo médico, el tipo montando empresa también. Entonces, bueno, chévere, para arriba y para abajo con el tipo. Una vez María Alejandra se pegó una enfermada rara y él le dijo, no, pues venga hermano, qué pena, es que María Alejandra está enferma, si usted la puede revisar. Él vino, la revisó y dijo, ay, hay que darle esta medicina. Y nosotros de una vamos a dársela, y fuimos y le dimos la medicina que el médico amigo que nos amaba nos recomendó. Y nos fuimos y le dimos esa medicina a María Alejandra. En la tardecita, después de que se la dimos, no se imaginan el susto tan tremendo. María Alejandra empieza a tener unas reacciones loquísimas. De un momento a otro ya empezaba a mover el cuello y no podía parar. O sea, nosotros éramos como, ¿te enloqueciste? Y ella, no puedo parar, y se movía así. Nosotros, ¿qué es esto tan loco? O sea, parecía hasta espiritual, eso que uno ve en una película, eso de terror. Pero hey, ¿qué te pasa? Y no paraba de moverse. Salimos corriendo para el médico y resulta que era una medicina muy, muy, muy fuerte que ella no debía haber consumido, porque además generó una reacción alérgica, exactamente. Pues nos enteramos tiempo después que nuestro amigo médico no era médico, estaba siendo buscado por la policía porque estaba engañando a las personas con su título de médico. De hecho, nosotros terminamos robados también por él. Fue una cosa impresionante. ¿Y el tipo dónde estaba? En la iglesia. Decía que era cristiano y le creíamos. De hecho, venía de trayectoria de iglesias y todo el tema. Y nosotros terminamos tremendamente impactados por este suceso. Si alguno tiene en algún momento algún problema de salud, me avisa, nos ponemos en contacto con el hombre. ¿Cierto que nadie pediría una cita con una persona así, señora? Y lo denunciamos de una vez, ¿verdad? Es tremendo cuando alguien ostenta un título y realmente no lo es, ¿cierto? Y por eso hemos estado hablando todos estos días, y esta es la segunda prédica que estamos dando de cara a los hábitos del cristiano. Porque muchos de nosotros pues somos cristianos, queremos creer que seguimos a Cristo, queremos creer realmente en nuestro corazón que somos cristianos, que por eso venimos a este lugar, que por eso tenemos ciertas prácticas que tienen que ver con que somos cristianos. Pero, como les decíamos al principio cuando empezamos esta serie, nos dimos cuenta que es un tema de desconocimiento, que a veces no sabemos. Decíamos, los básicos de un cristiano, ¿cuáles son? Pues un cristiano ora. Y me impactaba esta semana cuando yo estaba estudiando un poquito para el tema. Yo decía, cómo de verdad la gente que caminaba con Jesús tampoco estaba pila y diestra en esos hábitos. Imagínense que ¿cuántos años tuvo el ministerio del Señor Jesucristo? 3 años. En la última semana entiendo yo que había caminado bastantico con sus mejores amigos, ¿cierto? Y resulta que imagínense el Señor Jesús, siendo Jesús tan maravilloso como es Él, se acerca y le dice a sus mejores amigos, tengo miedo. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro? O sea, que el Rey de Reyes, que el Dios Todopoderoso diga en un momento, tengo mucha angustia, y dice, acompáñenme a orar. Yo creo que si nosotros escuchamos hoy en día eso del Señor, para las que sea y donde toque, ¿sí o no? Y el Señor se fue a orar, y cuando volvió, ¿cómo encontró a estos tipos? Dormidos. ¿Y qué les dijo él? Oigan, ni una hora pudieron orar.
Ni una hora fueron capaces de orar. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Pero eso me remonta al principio, cuando hablamos hace 8 días, bueno, perdón, hace 15 días. No sabían orar. Por eso estamos aprendiendo a orar. Por eso estamos aprendiendo esos básicos que Dios nos da. Leer la Biblia. A muchos nos cuesta trabajo leer la Biblia. Hay muchos que yo he escuchado, de hecho hay gente súper descarada que dice: yo cuando no puedo dormirme tengo que leer la Biblia, porque la Biblia lo duerme. Y aquí que es la paz que le trae el Espíritu Santo. Mentira, el enemigo lo quiere enredar para que se duerma. Ahí sí viene el sueño, cuando coges la Biblia, ¿verdad? O tener nuestro tiempo devocional. De hecho es una palabra rara. Cuando les dijimos a todos aquí en el proceso de formación hay que hacer el devocional, pues no tenían claro el tema del devocional. Y así sucesivamente todas estas prácticas, el ayuno, el perdón. Y por eso los vamos a trabajar. Lo primero que hablábamos, entonces voy a hacer rápido un resumen. Voy a tratar de hacer más rápido el resumen. Hace 15 días hablamos de un primer principio bien importante para poder tener el éxito en la oración. ¿Se acuerdan cuál era? Exacto, hacernos conscientes de que de verdad Él está en ese lugar. Porque muchas veces cuando oramos no nos hacemos conscientes de que es como si estuviéramos hablando solos. O sea, nuestro cerebro no ha asimilado que honestamente la presencia del Rey de Reyes está en ese lugar. Porque si nos hiciéramos conscientes, lo mínimo que haríamos sería pararnos de la cama. A veces muchos oramos ahí. Pero el principio básicamente es: tenemos que hacernos conscientes de que Él está ahí. Hacernos conscientes del atributo de la omnipresencia. Y quiero, para que ustedes más o menos entiendan ese atributo, que vayamos al Salmo 139 del versículo 1 en adelante. Voy a leer únicamente hasta el 12, si no más. Hoy voy a leer bastante Biblia, para que sepan de una vez. Dice así, Salmo 139. Miren tan tremendo que es de verdad la presencia, la omnipresencia del Señor. David está orando y dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. ¿Podemos ocultarle algo al Señor? Absolutamente nada. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Sabes lo que voy a decir. De hecho, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Es que ni siquiera podemos escaparnos de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche y en torno a mí, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. O sea, ¿ustedes creen que el Señor está realmente presente en sus tiempos de oración? ¿Ustedes creen que el Señor está realmente en sus tiempos de intimidad? Aun cuando nos encerramos solos a pecar, aun cuando nos escondemos a cometer nuestros pecados, póngase a pensar que en ese momento ahí está la presencia del Señor. Este discernimiento vino a mí una vez en un sueño en Barranquilla y fue terrible. Pensar que a veces nosotros, cuando creemos que aquí no nos ve Dios, que en este espacio es demasiado oscuro, lo estoy volviendo tan oscuro que no cabe la presencia de Él, imagínense cómo se siente Él viéndonos, porque aún ahí está Él. Aún en ese momento de debilidad, ahí está la presencia de Dios. Entonces nos quedó claro ese primero, y entendíamos que ese hecho de
de verdad asimilar que la presencia de Dios está ahí es el primer acto poderoso de fe. Es pues la fe, decíamos, ¿qué es? Y la convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo a Dios, pero estoy convencido de que Él está ahí. Y el segundo principio que decíamos es: el éxito de toda buena conversación es tener muy, muy, muy claro con quién estoy hablando. ¿Cierto que sí? Si yo no tengo ni idea quién es la persona con la que estoy hablando, voy a hablarle como... Pero si yo entiendo quién es, qué es lo que hace, dónde vive, a qué se dedica, de qué manera podría ser útil la relación que vamos a establecer, mi forma de hablar, mi actitud al hablar, la intención con la que voy a hablar, las palabras que voy a utilizar van a ser claramente apropiadas, ¿cierto? Vamos a sacar una hoja, vamos a hacer quiz. ¿Quiénes vinieron hace 15 días? Dijimos, entonces entendamos quién es Dios. Hoy en la clase, Angélica, muy chévere, les decía, tenemos que entender la identidad de nosotros, ¿cierto? Entonces los que están estudiando saben que nosotros somos linaje, nación real, pueblo adquirido. Exacto, somos eso, ¿cierto? Esa es nuestra identidad. Pero también decíamos, Angélica les decía hoy, tenemos que conocer quién es Satanás también, que es la identidad del enemigo. En la cartilla nos habla de un libro muy chévere que es El arte de la guerra de Sun Tzu, que dice él: ojo, porque si usted se conoce a usted y conoce a su enemigo, va a perder muy pocas veces. Pero si usted se conoce a usted y no conoce a su enemigo, ahora, si usted ni se conoce a usted ni se conoce a su enemigo, puede llorar, ¿cierto? A veces no reconocemos ni nuestras debilidades, ni con qué tenemos que luchar. A veces no somos capaces de reconocerlo. Pero mejor aún si conocemos quién es nuestro equipo, nuestro rey, quien nos acompaña. Entonces el quiz dice: cuando decimos que el Señor es el Shaddai, ¿qué decimos? ¿Que Él es qué? Dios Todopoderoso. Muy bien, o sea que todo lo puede. O sea que si tengo algo muy difícil que creo que no voy a alcanzar, ¿qué nombre voy a invocar sobre mi vida? El Shaddai. Vean este tan tremendo, lo acabamos de mencionar. El Roí. ¿Qué quiere decir? El Dios que me ve. Señor, es que tú no ves. El Roí sí ve. Tiene sus tiempos, pero Él sí ve lo que estás atravesando. Él sí ve el momento difícil que estás viviendo. ¿Por qué? Porque su nombre, uno de sus nombres es El Roí. Este nos encanta. Jehová Jireh, quien provee, quien no va a permitir que nada me haga falta, porque el Señor es mi pastor, por lo tanto nada me faltará, porque Él es Jehová Jireh. Otro y bien interesante que usamos mucho últimamente es Jehová Rafa. ¿Qué es qué? Sanador. Él es quien sana. Si alguien tiene tos durante muchas semanas, como yo, vamos a clamar a Jehová Rafa, que yo sé que en su tiempo Él va a sanar. Y hay uno bien importante que es Jehová Sabaoth. ¿Qué es qué? De los ejércitos. ¿Se ha levantado calumnia en contra tuya? ¿A quién invoco? Jehová Sabaoth. ¿Hay complots en contra tuya? Jehová Sabaoth. Entonces tenemos claro precisamente quién es nuestro interlocutor, ¿verdad? Ya tenemos muy claro entonces quién es, pero no tengo ni idea cómo hablarle. Y esta parte para nosotros fue bien valiosa, porque para nosotros entendimos que no es fácil orar, precisamente por ese principio ausente de la presencia de Él. Me siento hablando solo, a veces me siento como loco hablando solo, ¿verdad? Pero cuando me hago consciente de que está Él, ahora no sé qué decirle. Dios en su infinita misericordia dejó su palabra llena de senderos de oración. ¿Qué es un sendero? Una ruta, un camino. Eso es un sendero. Y si nosotros vemos, perdónenme, hay algo que tenemos que tener muy
claro, y es que a Dios le gustan los rezos. ¿Qué es un rezo? Es una repetición de algo constantemente. Lo importante del tema, o lo delicado del tema, es que muchas veces en esa repetición no le estamos metiendo ni alma, ni corazón, ni nada. Sencillamente es vano. Y por eso él dijo en Mateo 6:7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Estamos seguros entonces de que la oración a Dios va a mover, obviamente. ¿O cuál es la oración que va a mover a Dios entonces? Su corazón. Que cantamos hoy: quiero moverte. ¿Qué mueve al Señor? Si lo miramos en el Salmo 51:17, si me pones ahí por favor, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿A quién? Al corazón ¿qué? Transparente, sincero. Yo miraba oraciones que hace mucha gente que son supremamente elaboradas, profundas, unos poemas impresionantes. Yo digo: ¿a qué hora en medio de tanta construcción poética y literaria esta persona puede realmente transmitir lo que sí hay en su corazón? Está bien el momento de alabanza, está súper bien adorarlo, darle gracias, decir: sí, Señor, tú eres grande, yo sí reconozco que tú eres el que sana, yo sí creo en tu palabra. Si dice que eres Jehová Rafa, tú eres Jehová Rafa. Yo sí creo que tú tienes el poder de hacer lo posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero a veces es necesario sentarse como un amigo y decir: esto está muy berraco, esto me está costando mucho, yo en mis fuerzas no voy a poder, Señor. Así de transparente tengo que ser con Él. No puedo con esta tentación, soy un cochino, no paro de pecar. Así oraron algunos y ahorita lo vamos a ver. Pero sí es necesario que nosotros sigamos esos senderos a veces para poder lograrlo. Miren, el Salmo 51 continúa diciendo en el 17, ¿cómo lo dice la traducción del lenguaje actual? Dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Esta es la traducción del lenguaje actual. Eso, perdón. Es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con qué sinceridad se humilla y se arrepiente. Por eso la oración tiene que ser algo demasiado simple, sencillo, muy tú. No construir la forma en la que ora Sebas, que ora profundísimo. No, así ora Sebas. ¿Cómo ora Alex? Así es como Dios quiere escuchar a Alex: transparente, sincero, auténtico. Pero a veces nosotros pues no lo sabemos hacer tan bien. Por eso Él dejó senderos. Y miren, si ustedes leen la Biblia, no dice: pero el Señor Jesucristo como que no quiere repeticiones, si Él dijo en Mateo 6. Entonces cuando ustedes oren, digan lo siguiente, y empieza: Padre nuestro. Tan impresionante es que todos nosotros llamamos esa oración como el Padre Nuestro, porque arranca diciendo Padre Nuestro. Pero la oración va muchísimo más allá del Padre Nuestro, sino que somos muy superficiales. Entonces cuando leemos, lo leemos por encima y vemos lo superficial. Entonces, ¿qué es lo superficial? Repitan. Lo superficial que dijo Dios es repitan. Así lo vemos. Entonces todos dijimos: hay que repetir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y todos nos lo aprendimos al derecho y al revés. Pero realmente, si lo vemos a profundidad, quiero que entiendan algo. Lo que realmente estaba diciendo el Señor Jesús ahí es: sigan la oración según la palabra de Dios. A mí me gusta mucho pensar, vamos a paréntesis, a mí me gusta mucho pensar, y les digo muchas veces, que la Biblia no fue escrita, o sea, es tan poderosa que no fue escrita para esos momentos. Todo lo que ustedes ven escrito en la palabra de Dios dice que fue inspirado ¿por quién? Que es omnipresente, porque es atributo de Dios, que es una sola persona con el Espíritu y con el Hijo, ¿cierto? De manera que si es omnipresente, su presencia en el momento en que estaban escribiendo estas palabras en la Biblia, Él estaba pensando en Alex en el 2025. Él estaba pensando en que lo que yo quiero que quede plasmado aquí es que Alex, cuando lo lea, lo entienda.
Lo que yo necesito que suceda hoy, que quede plasmado en la Biblia, todos los acontecimientos, todos los sucesos, todas las personas que estuvieron involucradas en la palabra, todos los que fueron escogidos para ser parte de esa poderosa historia, están ahí porque estaban pensándose en cada uno de nosotros hoy en día. Era para hoy. Esto me lleva a entender que lo que el Señor estaba diciendo ahí es: necesitan utilizar la palabra de Dios para comunicarse con Dios. ¿Quieren orar? Aprendan Biblia. ¿Quieren orar? Bien, hagan los cursos que la iglesia pronto les otorga. Estudien en sus casas, hagan devocionales, lean YouVersion, vean videos, entiendan la palabra de Dios específicamente. Miren, nosotros decimos el Padre Nuestro como el Padre Nuestro, y miren todo lo que dice. El Padre Nuestro, dentro de la oración como tal, habla de adoración, habla de identidad. Cuando yo digo Padre Nuestro, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que es mi papá. Eso es identidad. Habla de adoración: santificado sea tu nombre. Habla de redención, habla de provisión, habla de perdón, habla de protección. Todo es que habla demasiadas cosas poderosas. Es una oración base y todos tenemos que seguir ese sendero. Pero insisto en que necesitamos ir aún más allá. Porque el Padre Nuestro a veces puede ser insuficiente para mi situación específica. El Padre Nuestro puede ser insuficiente para mi situación de salud. El Padre Nuestro puede ser insuficiente en ese momento para mi situación de pronto de pecado. Pero es que la Biblia no es el Padre Nuestro, la Biblia es muchísimo más. Necesitamos de verdad siempre estar ahí. En Juan 15, 7, por favor, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si mis palabras, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que esas palabras permanezcan en mí? Leerla y apropiarla y amarla y memorizarla. Nosotros, cuando terminamos nuestro proceso en la primera iglesia, que fue un proceso de 2 años, nosotros llegamos a la otra iglesia, que era una iglesia que nosotros veníamos de una iglesia de 40,000 personas, y terminamos el proceso de 2 años allá. Cuando llegamos, pues siempre vas a sentirse uno como, bueno, vamos a enseñar también, ¿sí? Igual nos obligamos a tener un corazón muy humilde, pero sabíamos que teníamos un proceso de 2 años. Entonces nos dicen en la iglesia de 5 personas: vamos a hacer algo que se llama escuela bíblica. Nosotros de una, claro que sí, pastor, lo que sea. Entonces vamos a empezar aprendiendo los versículos, y nos dimos cuenta que no sabíamos nada de Biblia. Imagínense, habíamos pasado todo ese tiempo de formación haciendo procesos de sanidad poderosos y muy importantes, pero no conocíamos nada de palabra. Cuando nos dicen, vamos a ver, el primero que nos tuvimos que aprender fue Gálatas 4:4. Ese es el primero que ustedes van a aprender en la escuela bíblica. Y nosotros fue tan difícil de empezar, pero es que es de memoria, no puede ser parafraseado. No, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese fue el primero que nos tuvimos que aprender nosotros en la escuela. Lo dije mal, no. Bueno, es que te estás riendo, yo dije, me está evaluando. Sí, total. Pero y entonces llegaban los niveles, y este nivel son 25 versículos. Entonces, 25 versículos, tocó renunciar al trabajo para aprender los 25, y nos tocaba aprendernos los 25. Y al siguiente tiene que aprenderse todos los libros de la Biblia al derecho, todos los libros. Y el siguiente nivel, otra vez 24 versículos. Nosotros, pero por Dios. ¿Y qué empieza a pasar? Que cuando tú empiezas a orar, empieza a cambiar la oración, empieza a fluir la oración. Cuando te has aprendido versículos, tú sabes cuándo, sabes que tu poder, Señor, se perfecciona en mi debilidad. Dime. Tranquila, dime. Sí. Uy, gracias. Acaba de hacer un spoiler de nuestra próxima prédica. Yo le dije a Angélica ayer, me di cuenta que oración nos extiende todavía uno más. André pregunta: ¿es bueno orar por lo mismo todos los días? Como spoiler, la próxima semana voy a hablar de eso específicamente. Pero sí, de hecho es necesario. De hecho él dice: quiero que sean recanzones con lo mismo que están pidiendo. Molesten si es necesario molestar. Así más o menos lo plantea el Señor. Entonces sí, puedes seguir orando por lo mismo. Si necesitas seguirlo haciendo, síguelo haciendo.
Oren sin cesar. Pero no me voy a ir hasta el otro tema porque esa es la próxima semana. Entonces, Hebreos 4:12 dice, continúa diciendo: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. ¿Qué es eficaz? Que funciona. ¿Por qué funciona? Porque es la palabra de Dios. Yo le decía a mi hermano Miguel, que el que está en Estados Unidos, él me decía: estoy buscando iglesia, y él se sentía muy incómodo porque donde llegaba todo era profecía. Y llegamos a hablar un día, decíamos: es que nosotros no necesitamos, ¿para qué necesitamos más profecía? ¿Para qué necesitamos más profetas que nos digan que esta semana sí va a ser? ¿Más profecía que la Biblia? Yo te puedo decir a ti, Alex, hoy que el Señor desea prosperarte y lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque estás juicioso en la casa de Dios, porque estás aprendiendo, Alex, porque te estás esforzando, porque te estás formando, porque has hecho tus cursos. Y esa profecía que te estoy diciendo no viene de otro lugar, sino de la palabra de Dios. Porque la palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitas os serán añadidas. Esa es la profecía que necesitamos. No necesitamos que nadie nos venga a estar diciendo que esta semana sí va a ser, o que me voy a ganar la lotería, o que juegue el 456. Nada de eso no necesitamos. Necesitamos realmente venir a la palabra de Dios, porque ella es eficaz. El Salmo 119 dice: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En la versión del Nueva Versión Internacional dice: lumbrera a mi sendero. Lumbrera a mi sendero. Esto quiere decir que si usted necesita aprender a orar, vaya a la palabra de Dios. Hay un libro maravilloso, repleto de senderos. No son rezos. Está full de senderos de oración. ¿Cuál creen que es ese libro? Los Salmos. Muy bien. Por ejemplo, si yo estoy enfrentando una situación de injusticia, ¿alguna vez alguien ha sufrido de pronto calumnias en su trabajo? O chismes entre amigos, cosas así hartas. Vaya al Salmo 35 y órelo. El Salmo 35 dice: ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten. Toma tú. Estamos hablando de Jehová Sabaoth, ¿verdad? Él es el Dios de los ejércitos. Porque a veces nosotros somos como: ay, ¿será que sí le pido que lo ataque? Porque somos súper espirituales, ¿no? A veces Dios tiene que de verdad portarse como el soldado que Él es. Ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten. Hago paréntesis, porque quienes me atacan, ¿quiénes son? Esos enemigos, ¿quién está con ellos? Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. O sea, son ejércitos en ellos. Y si le estoy pidiendo al Rey de lo celestial que pelee contra estas fuerzas celestiales, pues entonces atácalos, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten. Toma tú la adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha y haz frente a los que me persiguen. Yo quiero oírte decir: yo soy tu salvación. ¿Te imaginas ese clamor en la mañana? Yo quiero sentirme protegido. Yo quiero sentir, Señor, que tú eres mi Salvador. Que queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman en mi ruina. Sean como la paja que se lleva el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Levántame, Padre Santo, y no me dejes en vergüenza. Está en la palabra de Dios. No sabías cómo orar. Si está. Salmo 35. ¿Alguno alguna vez se ha sentido triste? ¿Alguien ha experimentado depresión, momentos difíciles de dolor? El Salmo 42 tiene fragmentos importantes. El 5 y el 6 dice: ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada?
En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Dios mío, me siento muy abatido. Miren lo que les decía ahorita, el corazón sincero. A veces quiero orar y como la palabra dice, por nada estéis afanosos, entonces no me voy a maquillar mi dolor. No, Dios quiere que en ese momento te manifiestes tal y como te sientes. Sí, Janet. Esto mismo, ve al Salmos, léelo y te vas a dar cuenta. Eso es muy importante porque sí tenemos, perdóname, porque sí tenemos a veces momentos en los que de repente no sale nada. Ve a Salmos y empieza a leerlo. Pero hay algo también muy importante. A veces necesitamos discernir si el Espíritu lo que te quiere decir es: este es un momento de silencio, Janet. Eso puede suceder también. Acuérdate que la oración es una conversación. Yo me acuerdo un ejercicio que hicimos en Jucum, en Cartagena, que nos decían: vamos a callarnos y a escuchar al Señor. Y uno se sentía como meditación, ¿no? Y uno dice: pero la meditación no, espérate, vas a escuchar la voz de Dios. Y en medio del silencio debo permitirle a mi mente quedar quieta, quitar tanto ruido. A veces necesito de verdad apagarlo para estar solo en sintonía con Dios. Es discernir si este es un momento de silencio o este es un momento en el que necesito ir de pronto a aprender en salmos y ejercitar mi oración. Acordémonos que es un sendero, la Biblia entera. Hoy estás aquí, hoy dice: bueno, no soy muy diestro orando, pero voy a empezar a hacerlo. En estos días hablábamos con mi esposa y con Margarita, creo, de Pablo. Pablo mismo dice: yo no soy un buen orador, pero aún así, ¿qué hacía él? Iba a predicar. Y no era un buen orador, dormía la gente, se morían de escucharlo. Eutico se cayó y se mató por estar escuchando. Se durmió. No era el más diestro en oratoria, pero no paró de hacerlo. No porque tú no sabes orar, no vas a empezar a orar. Les decía del Salmo 42, cuando experimentas tristeza o depresión, dice, porque, no, ya lo leí, ¿verdad? Y luego leí el 4 y el 6. Mira cómo terminaba en el 8. Esta es la oración al Dios de mi vida, al que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. A veces no podemos dormir de la misma tristeza, de la misma ansiedad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir. ¿Cierto? Por eso necesitamos conocer la palabra. Alguno, de pronto este pronto no es para esta reunión, en otras iglesias, pero hay lugares donde la gente comete pecados. Hay lugares donde la gente se siente terrible porque pecó. Yo siempre les digo, hay que tener cuidado cuando es un dedo acusador de Satanás que te quiere sentir una porquería porque estás en pecado, porque no haces más que fallarle a Dios. Y a veces sí es el Espíritu Santo quien te redarguye y te dice: no, eso dolió, eso dolió. Y una noche, no, ni siquiera fue una noche, fue una mañana, el hombre, conforme al corazón de Dios, esta historia la conocen muchos, se levantó tarde. Dijo: no, 5 minuticos más. Apagó el despertador del celular y dijo: voy a dormir otro ratico más. Y se despertó tarde y no fue a lo que tenía que hacer. Y cuando se levantó, vio a una mujer bañándose y vino ese espíritu porquería y lo tentó. ¿Y qué hizo David? Pero rebajo, porque a partir de ahí fue que terminó hasta matando al esposo de esta mujer. ¿Se acuerdan de Urías? Vino después el profeta Natán y le dijo: hey, David, graves, mi hermano, eso estuvo re mal. ¿Y qué hizo David? Escribió el Salmo 51. Muchas veces nosotros quisiéramos orar de esta manera:
David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, Señor. Lávame de toda mi maldad y límpiame, Señor, de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, y en ese momento, cuando yo estoy leyendo, yo digo: Señor, yo reconozco que yo soy mentiroso, Señor. Yo reconozco que he utilizado la mentira, Señor, para conquistar terrenos que posiblemente a mí no me pertenecen, para entrar en relaciones donde tú no me quieres tener, Señor. Yo reconozco, Padre Santo, que soy un adicto a la pornografía. Yo reconozco que soy un adicto al licor. Yo reconozco que soy un adicto a la violencia. En ese momento tenemos que reconocer con un corazón humilde y sincero cuáles son las transgresiones por las que estás pidiendo perdón. Cuando digo: Padre nuestro, perdona mis pecados, ¿cuáles? Que eso lo veíamos hace 15 días. ¿Cuáles son los pecados? Pero tú ya lo sabes, pero Él los quiere escuchar. Él sí quiere que tú seas consciente de que eso que hiciste estuvo mal delante de Dios. Siempre tengo presente mi pecado, Señor. Contra ti he pecado y solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Jesús, Dios Todopoderoso, estaba al lado de David viendo cómo veía él a Betsabé, y le decía: papá, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y se quedó. Y él es consciente: he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo, quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. No puedo vivir en acusación. Infunde gozo en estos huesos que han quebrantado, que has quebrantado. Gracias. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. ¿No les parece tremendo? Hay que confesar, es bíblico, hay que confesarlo. Y así mismo podemos seguir. Necesitas seguir orando por tu ansiedad. Filipenses 4, 6, 7, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante del Señor todas esas preocupaciones con ruego, pero al mismo tiempo con acción de gracias. Él está diciendo cómo orar. Ruega, trae eso aquí, preséntamelo acá. Y quiero que cuando lo hagas me des gracias. ¿Por qué tienes que dar gracias? Porque me enfoco en mi problema, me enfoqué en la situación que me robó la paz. Pero Dios te está diciendo, y con acción de gracias. Tienes que exigirte porque tienes que dar gracias. ¿Qué es lo bueno que hizo Dios esta semana en tu vida? ¿Qué es? ¿Comiste? ¿Tuviste vestido? ¿Tuviste un techo? ¿Te despertaste? ¿Estás en la iglesia? ¿Te falta la plata? Dios proveerá. Dios tiene el control. Pero sí tienes por qué dar gracias, porque sí, así, solo así vas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te sientes débil o agotado. Isaías 40, el 29 al 31. Él renueva nuestras fuerzas. Sí, nos vamos a cansar, claro que sí. Yo necesito orar. Señor, tu palabra dice en Isaías 40, 29, 31 que tú, Señor, vas a renovar mis fuerzas. ¿Puedo declararlo? Amén. Busco dirección y sabiduría. Proverbios 3 del 5 al 6. Estoy luchando con el temor. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Él no nos ha dado un espíritu, sino uno de dominio propio, de valentía. Nuestro Dios nos dio ese espíritu. Yo te pido, Señor, que tú vengas con ese espíritu. Estoy atravesando por una prueba, una tribulación. Romanos 8:28. Señor, yo sé que tu palabra dice que este momento que estoy viviendo, tú reconoces que es difícil, pero tu palabra dice, Señor, que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo quiero ver, Señor, lo que tú vas a hacer en este momento en mi vida.
Yo quiero ver, Señor, eso bueno que tú vas a sacar de esto. Miren, con ese versículo para mí es tremendo, porque es inevitable volver, como ya les he contado algunas veces, al baño. ¿Se acuerdan? En la casa de Margarita, cuando nos tocó irnos a vivir con ella, en la situación financiera más terrible, el proveedor de la casa sin un peso, con las niñas sentadas en la sala perdiendo el año, y yo encerrado en ese baño, yo lloraba, pero lloraba atacado. Yo nunca me quejé por la situación, pero en ese momento, como decía Filipenses, tenía que clamar. Y si había por qué dar gracias, claro. Estaba Margarita, estaba Pipe, no estábamos en la calle, pero sí estaba desesperado, y ahí hubo el clamor, ahí lloré. Pero ese momento era necesario. A veces no entendemos lo que estoy atravesando en este instante, pero sin ese instante de la vida no había Barranquilla. Sin ese instante de la vida no hubiera habido para nosotros el proceso de formación que vivimos allá, la bendición tan tremenda que recibimos nosotros en ese proceso. Nunca lo hubiéramos experimentado sin ese momento de dolor, porque para los que amamos al Señor, todas las cosas nos va a utilizar el Señor para bien. Y así sucesivamente. La palabra de Dios está llena de senderos de oración, de principios de oración. Amén. Entonces ya sabemos cómo orar, ya entendimos con quién estamos hablando, ya sabemos que tenemos el manual para aprender a orar. Y tranquilos, porque al principio lo van a leer, no está mal, pero se van a dar cuenta cómo poco a poco, con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, con el pasar de los años, se los saben de memoria, se los aprenden. La oración fluye, la oración es diferente. De hecho, hasta el mismo sentir sobre la oración va a ser diferente, pero tenemos que ejercitarnos en ella. Y como André nos ayudó a entender, en 8 días vamos a hablar de cada cuánto deberíamos estar orando. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.